les traje digamos, como una exposición un poco lo más completa que pude, pero al mismo tiempo lo más didáctica, y es un balance un poquito complicado de lograr con un autor como este, ¿no? Entonces, voy a empezar de una vez. Bueno, de la parte biográfica del autor no voy a hablar mucho, la verdad, porque siento que el documental lo cubre bastante bien. Entonces, pues saben que nació en Marruecos durante la ocupación francesa, creció en una cierta familia relativamente acomodada, aunque con tensiones políticas, de la ocupación nazi, la resistencia que participó el padre, todo esto lo menciona el documental, simplemente lo estoy resumiendo. Bueno, se forma como filósofo junto a gente como Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre y el existencialismo francés, ¿no? Que pues durante los años más o menos 40 pues estaba en su apogeo, ¿no? Pero eventualmente se topa con el estructuralismo, y particularmente la figura de Lacan sobresale, me parece, entre otras. Gilles Deleuze, que bueno, la etiqueta estructuralista le queda un poquito menos, pero es un filósofo de referencia clave para Badiou, es como uno de sus, en un momento le llega a decir como su mejor enemigo, ¿no? O sea, él tiene sus diferencias importantes, pero al mismo tiempo es como el interlocutor con el que de algún modo quiere entablar un debate, ¿no? Y el asunto político del 68, ¿no? Finalmente es también un suceso que comenta bastante en el documental y que marca pues su vida como joven estudiante y le dedica años de su vida enteros a la militancia política, llega a decir incluso eh, 10 años sin escribir nada, ¿no? Porque estaba metido en la organización política, maoísta específicamente, ¿no? En esa corriente de marxismo. Y pues es un parteaguas en su vida, ¿no? Pero hay una cosa también que me interesaba subrayar y nos ayuda bastante para el contexto más inmediato a la lectura eh, que les encargué, que es lo que podríamos llamar como los años oscuros que siguieron a estos años rojos, ¿no? El periodo muy políticamente activo que marcó los años 60 y 70 fue sucedido por un periodo que podríamos llamar contrarrevolucionario, ¿no? Que se instaura hacia los años 80, sobre todo con la bandera pues de la política neoliberal, ¿no? Básicamente. Pero también un cierto como manera de desactivar políticamente a la juventud, a las organizaciones obreras, a un montón de cosas, ¿no? Los sindicatos, etcétera, que generan esta sensación como de nihilismo político con el que se enfrenta Badiou. Y, y creo que lo interesante de Badiou es que, bueno, a pesar de que sí podemos encontrar algunas publicaciones previas, tuvo un primer libro, por ejemplo, que se llama El concepto del modelo, que trata sobre matemáticas y epistemología, muy influido por Althusser, otra referencia clave también dentro de los estructuralistas para él. Y bueno, también hay algunas obras literarias que tiene, ya ha llegado a escribir obras de teatro y lo hizo de manera temprana o desde la juventud, pero su obra filosófica más valiosa se empieza a escribir, y eso es creo que como algo sintomático, se empieza a escribir en estos años oscuros, ¿no? O sea, no es coincidencia, es creo que lo que quiero subrayar. Que cuando políticamente pareciera que se llegó como un cierto callejón sin salida, decidió profundizar en su reflexión filosófica, ¿no? Y básicamente inventar una nueva filosofía. Eh, Primero comienza de manera de seminarios sobre ciertos poetas y filósofos y teóricos políticos que reúne, como, digamos, como las notas de esos seminarios se reúnen y se editan como un libro que se publica en el 82 con el título de Teoría del Sujeto. Este es quizá como el primer libro que lo inaugura como un filósofo ya maduro,
en el 82 específicamente. Y les decía, pues, inspirado sobre todo en algunos cursos que dio sobre Mao, sobre Hegel. Hay como una combinación muy curiosa de referencias ahí. Marx, por supuesto, Lacan en algunos momentos. Tiene como un repertorio teórico, literario, filosófico, psicoanalítico muy, muy singular, ¿no? Y que le permite pensar una cosa que en el documental lo comenta como una contradicción irresoluble, ¿no? O sea, dice que la filosofía un poco avanza así, tratando de resolver una contradicción. Y en su caso, la contradicción que tenía era esta, por un lado, esta influencia de su militancia política y en términos filosóficos, su cercanía con Sartre y la cuestión del compromiso, el pensamiento comprometido y militante, ¿no? Que de algún modo podríamos caracterizar como la parte de la subjetividad, ¿no? Un sujeto que de algún modo decide, la cuestión de la elección, ¿no? Va a ser importante. Decide hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Tiene esa libertad, decía Sartre, ¿no? Está condenado a ser libre y en ese sentido actúa. Pero por otro lado, la influencia del estructuralismo, ¿no? Y la concepción de el cierto como orden sistemático que de algún modo subyace a ciertas experiencias, pues pueden ser de diferente tipo, ¿no? Como pueden ser psíquicas, digamos, ¿no? O pueden ser sociales o económicas o culturales, políticas, etcétera, ¿no? Creativas, artísticas. Este tipo de estructuras que comentábamos en el seminario de estructuralismo, de pronto, sobre todo como ciertos autores, no en todos, pero en algunos, generan esta impresión de que en realidad como esta idea del sujeto que es libre es más una ilusión que algo, digamos, como genuinamente fundado, ¿no? Sino que más bien es como un efecto de la estructura y se genera como esta impresión de estar determinado, ¿no? Por una estructura. Bueno, teoría del sujeto intenta sostener estas dos posiciones al mismo tiempo, ¿no? De que no solo hay estructura, sino también hay sujeto, pero están las dos cosas. Hay una como tensión que le interesa resolver en ese libro. Y en ese sentido es un antecedente clave, ¿no? Así como podríamos decir que es como el volumen cero de una serie de libros que van a aparecer del 88 en adelante, con 3 tomos, y que se titulan El ser y el acontecimiento. El ser y el acontecimiento. En el 2006 aparece Lógicas de los Mundos, El ser y el acontecimiento 2, es la segunda parte de la serie. Pero el punto es que es una serie, la del ser y el acontecimiento, que termina en el 2018. De hecho, apenas hace poquito sacó el tercer y último volumen de su serie titulada La inmanencia de las verdades. Entonces tenemos esos tres volúmenes que les decía, comenzaron en el 88 y pues hasta el 2018, 30 años, perdón. El teoría del sujeto del 82 a veces lo colocan un poco como el tomo cero, ¿no? Aunque no es oficialmente eso, pero se entiende en el sentido de que pone las bases que después van a ser formalizadas en el ser y el acontecimiento, particularmente en el primer volumen, ¿no? Que podríamos decir a grandes rasgos que es el más importante, ¿no? Por haber inaugurado esta propuesta filosófica. Entonces, si en teoría del sujeto estaba planteando esta síntesis entre estructura y sujeto, lo que hace en el ser y el acontecimiento, pues es, pues, digamos, reformularlo bajo esa etiqueta, ¿no? No solo hay ser, sino también hay acontecimiento, ¿no? Como dos cosas que están en una cierta tensión, ¿no? Está el ser en tanto que ser, pero también está la excepción de eso, ¿no? Que es el acontecimiento como una excepción al ser en tanto que ser. Se fijan el tipo de paralelismos, ¿no? Que encontramos en teoría del sujeto, en el ser y el acontecimiento, y lo mismo va a ocurrir en el volumen 2 y 3, ¿no? En una conferencia que dio en Estados Unidos, Badiou dice que los grandes filósofos
bueno, no sé si todos, pero bueno, así lo dice él, ¿no? Que los grandes filósofos son los que pueden ser capaces de resumir en una frase que además se queda como hasta en el, como en la cultura popular, su apuesta filosófica. Si uno piensa en Sócrates o bueno, en Platón, digamos, ¿no? Que utiliza Sócrates como personaje, le puedes preguntar a cualquier persona, oye, ¿qué te acuerdas de Sócrates que te enseñaron como en la, no sé si en la secundaria o algo así, ¿no? Prepa. Ah, pues yo solo sé que no sé nada, ¿no? La famosa frase de Sócrates. Es una frase filosófica, dice Badiou. O, ¿de qué te acuerdas de René Descartes? ¿No? Pienso, existo, ¿no? O sea, ese tipo de frases le gustan a Badiou como una manera de encapsular una cierta apuesta filosófica. Digo, por supuesto, pues no le hace justicia a todo el sistema filosófico, ¿no? Pero le gusta esta idea como de la síntesis, de la capacidad un poco de la síntesis que parecía imposible. Él dice que su apuesta filosófica se puede, en esa conferencia, luego se las paso, se puede resumir con pues una frase, dice él, pero pues no es una frase exactamente, ¿no? Que es el ser y el acontecimiento. Bueno, lo que quiero hacer es revisar la obra de Badiou justamente así, ¿no? A propósito de esta entrecomillada frase filosófica, así le llama él, ¿no? Porque creo que es una buena manera como de ordenar las ideas con Badiou, ¿no? Él mismo nos pone la pista desde su título y de algún modo avanza como con esa consistencia teórica, ¿no? Por un lado está el ser, por otro lado está el acontecimiento, ¿no? Como en teoría del sujeto, por un lado estaba la estructura y del otro lado está el sujeto. O sea, van a ver que son intercambiables esas categorías. O, como va a decir en Lógicas de los Mundos, les adelanto esta parte, por un lado están los cuerpos y lenguajes y por el otro lado están las verdades. Entonces van viendo ahí los paralelismos un poco en su cabeza, ¿no? Entonces vamos a empezar por el ser. Una cosa que parece complicada, pero bueno, vamos a ver averiguar cómo lo resolvemos. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, por lo menos de los dos primeros volúmenes del ser y el acontecimiento. Los prólogos, bueno, le cambia de nombre. En el caso del ser y el acontecimiento es una introducción, no es propiamente un prólogo, pero la introducción del ser y el acontecimiento y el prefacio de Lógicas de los Mundos, de algún modo resultan particularmente memorables, ¿no? Quizá ahí le sale como el aspecto hegeliano, ya saben que el prólogo de la fenomenología como ha sido ampliamente estudiado como casi como una pieza en sí misma, ¿no? Bueno, algo así pasa con Badiou, siento. El introducción, prefacio, no me acuerdo cómo le llama en la inmanencia de las verdades a esa primera parte de su libro, pero intentan como formular lo que propone en su libro de una manera bastante creativa, ¿no? Que le da sentido después al resto del libro, que intenta ya, digamos, como desglosar esa propuesta. Y la introducción del ser y el acontecimiento comienza exponiendo ¿cómo llamarle? Como una cierta premisa filosófica muy arriesgada y además como muy polémica, ¿no? Básicamente dice, está haciendo una evaluación de la filosofía contemporánea, para el 88 me refiero, ¿no? Y esto se parece con lo que vamos a ver en Manifiesto por la Filosofía, ¿no? Se da cuenta que los filósofos en general se han quedado muy atrás en relación a una de sus reflexiones clave, al menos desde Aristóteles, probablemente desde Platón, que es la ontología, ¿no? Esa reflexión, la reflexión ontológica, ha estado descuidada por la filosofía, y no solo eso, sino que además la ontología más ambiciosa que tenemos en la vida contemporánea no la encontramos en la filosofía, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner curiosas, ¿no? La encontramos en las matemáticas. El argumento de Badiou en esta primera
desde la introducción misma, pero durante todo el libro, es que, así lo dice él, las matemáticas son ontología. Si la ontología es, desde Aristóteles, el estudio del ser en tanto ser, esta reflexión la han respondido, este problema filosófico, digamos, lo han respondido mejor los matemáticos que los filósofos. Las matemáticas son ontología. Esa es como la frase potente que avienta ahí en la introducción del libro. Pero la cosa se pone más complicada en la medida en que avanza, porque no solamente dice las matemáticas son ontología, bueno, hay que también avanzar un poco más lento, dice, y específicamente, si uno quiere encontrar como una reflexión ontológica sofisticada en las matemáticas contemporáneas, pues la encuentra en la teoría de conjuntos. Entonces, voy a anotar algunas cosas para que no se olviden, ¿no? Por un lado dice, matemáticas son ontología, ¿no? Esa es su frase de inicio en el ser del acontecimiento. Específicamente, la teoría de conjuntos. Pero hay ciertos aspectos de la teoría de conjuntos que reconoce que son o particularmente importantes para pensar una ontología inspirada en las matemáticas, ¿no? Y aquí piensa particularmente en un par de matemáticos que a veces se reúnen, o sea, siempre se les cita a los dos juntos porque uno complementa al otro de algún modo. Zermelo Fraenkel, ellos formularon unos axiomas para la teoría de conjuntos que se toman muchas veces como casi como el ABC de la teoría de conjuntos, por lo que entiendo, ¿no? Y particularmente hay uno que creo que se llama el axioma de fundación, digamos que intenta subrayar un aspecto de la teoría de conjuntos que tiene que ver con la imposibilidad de un conjunto que reúna dentro de sí mismo, como parte de sus elementos, a todos los conjuntos. No hay un conjunto de todos los conjuntos, porque este conjunto que reúne a todos los conjuntos, hipotéticamente, tendría que incluirse a sí mismo y esto es imposible, ¿no? O sea, no puede incluirse a sí mismo y ser el contenedor también, por otra parte, ¿no? Contenedor y contenido, por decirlo así, ¿no? Entra esa contradicción. Entonces, es una imposibilidad que se plantea desde la teoría de conjuntos, que entonces Badiou intenta, digamos que traducir filosóficamente. Aquí también hay que subrayar un punto, ¿no? Que es el hecho, ahorita me quedo en estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Que es que Badiou dice efectivamente, matemáticas son ontología, pero añade, y los matemáticos no lo saben. Ese es el punto, ese es como el punto complementario de su hipótesis. El aspecto ontológico de las matemáticas no puede ser pensado desde las matemáticas. Tiene que ser pensado desde la filosofía. Entonces hay una relación muy curiosa ahí entre matemáticas y filosofía. Solo los filósofos pueden ser capaces de reconocer la dimensión ontológica de las matemáticas. Los matemáticos proponen una ontología, pero no se dan cuenta. Haz de cuenta, pueden ponerlo un poco así. Entonces algo parecido pasa con este asunto de la imposibilidad de un conjunto que reúna a todos los conjuntos, porque esto tiene implicaciones filosóficas. Es decir, cancela lo que en términos, pues entre matemáticos y filosóficos, llamamos lo uno, con U mayúscula, ¿no? Y lo que extrae en términos ya de frase, a partir de esto, es lo uno no es. En términos matemáticos, no hay un conjunto de todos los conjuntos. Ese uno puede ser varias cosas, ¿no? Puede ser Dios, puede ser la naturaleza como digamos, como omniabarcante, puede ser el mundo, ¿no? Pensándolo como solamente uno y eterno, ¿no?
Esas concepciones digamos que las cancela matemático-lógicamente la teoría de conjuntos. Y eso como, lo pone entonces como un reto filosófico. ¿Cómo pensar al ser sin uno? Sin pensarlo como uno. Bueno, otra pista se desprende de esta. Esta es de algún modo como quizá más debatible. Estuve viendo algunos videos ayer en la noche para aterrizar esta clase. Hubo una conferencia en el 2018 que se llama Badiou y lo infinito, creo, en donde reunieron como a varios filósofos y matemáticos para hablar de Badiou, particularmente las matemáticas en Badiou. Y había una conferencia por ahí que le parecía como un salto argumentativo un poquito debatible esta parte, pero vamos pues a plantearlo primero, ¿no? El salto que hace es que si lo uno no es, entonces el ser es múltiple. Es una multiplicidad de conjuntos. Pero no solo eso, sino que además, no solamente el ser es múltiple en el sentido de que, como los atomistas, ¿no? Hay átomos por todos lados, ¿no? Y a partir de esos átomos se componen los otros entidades del ser, ¿no? Sino que la posición filosófica de Badiou es que esta multiplicidad es una multiplicidad, le dice él, pura. ¿Y qué quiere decir esto concretamente? Que estos múltiples, estos conjuntos, son múltiples de múltiples. Es decir, que no hay algo así como las partículas elementales en la ontología de Badiou. Toda entidad es un conjunto y todo conjunto es un conjunto de conjuntos. Y así al infinito. No hay algo así como una unidad, o no hay como un múltiple de unos tampoco. O sea, si lo uno no es, podríamos agregar acá abajo, tampoco los unos. Los unos no son. No hay unidades en la ontología de Badiou. Hay multiplicidades. Y repito, el ser es múltiple de múltiples. ¿Sí? Esa es un poco la traducción muy, digamos, como decía, ¿no? Como hasta cierto punto debatible, ¿no? Pero pues que apunta hacia un camino filosófico muy ambicioso que tiene Badiou de la teoría de conjuntos. Es una traducción que hace, una traducción filosófica que hace la teoría de conjuntos. Pensar a el ser como multiplicidad de conjuntos que a su vez son, digamos, como conjunto de conjuntos. Y así al infinito. Sin tampoco la posibilidad de el conjunto de todos los conjuntos. Porque ya vimos, esto nos mete en una contradicción. Bueno, pero el asunto que le interesa es cómo es que de pronto con este conjunto de conjuntos, o conjuntos de conjuntos más bien, ¿no? Esta multiplicidad de multiplicidades, este ser como múltiple puro, de pronto se nos presenta como ordenado, como organizado y sistematizado. Y cómo es que ya dejamos un poco en nuestra experiencia, quizá incluso podríamos decir casi fenomenológica ante la realidad, no vemos múltiples de múltiples, no vemos multiplicidad pura, vemos unidades, ¿no? Nos relacionamos con la realidad a partir de una cierta impresión de que las cosas son consistentes, ¿no? de que las cosas tienen cierta unidad. A esto le llama, es como un segundo, como una cierta traducción cotidiana que hacemos de esta multiplicidad pura, le llama situación. La situación es algo así como una manera de organizar esta multiplicidad pura, traducir esta multiplicidad pura en una cierta estructura. Es una presentación estructurada del ser.
Esa sería una manera de organizar al ser para que tenga consistencia. Esa es otra manera de ponerlo, ¿no? La multiplicidad se vuelve consistente. Y para que logre eso, esta situación tiene que hacer una operación, tiene que intervenir en esa multiplicidad pura y, digamos que moldearla de cierta manera, ¿no? Para que, por ejemplo, esa multiplicidad pura se nos presente como consistente, tiene que ser traducida a una unidad. Y a esto le va a llamar la cuenta guión por guión 1. Cuenta por 1. Lo que hace una situación es tomar un conjunto, que es una multiplicidad, pero contarlo por 1, ¿no? Darle una consistencia como unidad. Y entonces ya no ver la multiplicidad y además no ver los múltiples de múltiples que están reunidos ahí, sino tratarlos como unidades. Es algo abstracto, pero más o menos me imagino que entienden a qué va todo esto, ¿no? Tiene que ver con un cierto orden social o político, por ejemplo, ¿no? Que nos identifica de ciertas maneras, nos organiza de ciertas formas. Tiene que ver, pero también tiene que ver con experiencias quizá ni siquiera tan políticas, ¿no? Como lidiar con los objetos del mundo, ¿no? En un vocabulario más cercano a lógicas de los mundos, así le dice, ¿no? La palabra situación es, digamos, como más de tipo ontológica en el vocabulario de Badiou, pero la palabra mundo en realidad es casi como un sinónimo de situación, pero en el volumen 2, y le agrega un carácter más fenomenológico, ¿no? O sea, tiene que ver con el aparecer, y lo que se nos aparece en el mundo son objetos. Entonces, un objeto es algo así como una multiplicidad que fue contada por una, ¿no? Lidiamos con multiplicidades, pero las traducimos como cuenta por 1. En el volumen 2 va a decir, las traducimos por objetos que aparecen en un mundo. Acá se llamaba situación, allá se llama mundo. Él tiene una teoría del ser y tiene una teoría del aparecer cosas, ¿no? Y esa teoría del aparecer, además, no está, ¿cómo decirlo? Como no está enmarcada en lo que Kant llamaba el sujeto trascendental, ¿no? O sea, si la palabra trascendental desde Kant tiene que ver con la lógica del aparecer, bueno, Badiou lo que hace en el Lógicas de los Mundos es pensar en distintas lógicas del aparecer que no están ordenadas en un sujeto trascendental, que además es un universal y que es por lo tanto el mismo para todos los seres humanos, sino está en los mundos. Lógicas de los mundos, así se llama el libro, ¿no? Está en plural. Las lógicas depende del mundo y hay distintos mundos, se van organizando. En el documental habla un poco de esto, como de pronto aparece esta palabra mundo por aquí, por allá, ¿no? Cuando habla de su viaje a Bolivia y que era como otro mundo, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se organiza el aparecer en distintos mundos, digamos que acrónica y sincrónicamente, para usar la expresión de Saussure, ¿no? O sea, a través del tiempo, pero también en una misma época, hay distintos mundos, hay distintas lógicas del aparecer. Entonces, lo trascendental no está en la escala del sujeto, está en la escala del mundo, en Badiou. Esa es otra diferencia con Kant en lógicas de los mundos. Habla de lo trascendental explícitamente, es una teoría de lo trascendental, lógicas de los mundos. Entonces, en ese sentido, bueno, recupera un vocabulario kantiano, pero lo remarca en un modelo muy, muy diferente al de Kant, ¿no? Pero bueno, en el primer volumen no habla en realidad no habla del aparecer, no habla de lo trascendental, habla, pues, digamos, de la parte nouménica en el vocabulario kantiano, pero pensándola desde las matemáticas, es decir, sí se puede producir lo que Kant llamaba conocimiento del noumen, ¿no? Y se puede hacer con teoría de conjuntos. Eso es lo que dice Badiou. Bueno, entonces, el asunto es que esta situación, es decir, refresquen un poco la memoria, la manera en que se organiza al ser para que se nos presente de ciertas maneras, está, vamos a decirlo así, como condenado a fracasar, porque el ser es múltiple. Y el ser, entonces esta cuenta por 1
siempre carga con inconsistencias. Hay una serie de inconsistencias que la situación intenta lidiar con ellas, pues como un poco ponerle límites, ¿no? Pero es capaz de producir algo enteramente distinto a lo que la cuenta por uno nos hizo creer, ¿no? Los objetos, la relación entre los objetos en un mundo se puede reorganizar radicalmente porque ese mundo, digamos que fundamentado en una estructura que no corresponde con la del ser, ¿no? En una cuenta por uno, en un ser que es múltiple. Entonces, lo uno no es una manera de decir que el ser, singular en gramatical, es múltiple, o múltiples más bien en plural, y que además son múltiples de múltiples. Esa tensión un poco entre la pregunta ontológica por el ser y un poco la respuesta, digamos, como de la multiplicidad pura, es de algún modo la que marca justamente la que marca la imposibilidad de organizar en una situación consistente, coherente, todo lo que es, ¿no? Porque el ser es multiplicidad pura y esto entonces se traduce en términos de una inconsistencia en la estructura. ¿Se acuerdan de las palabras de hace ratito? No eran el ser y el acontecimiento, eran la estructura y el sujeto. En teoría de Adult, el sujeto era en esos términos. La estructura busca organizar una coherencia, una consistencia en el ser, pero el ser es múltiple y esa estructura, por lo tanto, lidia con esa imposibilidad, ¿no? Con la imposibilidad de tener una coherencia plena por una multiplicidad pura que no puede ser organizada en una estructura. Y eso abre la posibilidad del acontecimiento. Ahorita vamos avanzando un poco hacia acá. Abre la posibilidad del sujeto, abre la posibilidad de las verdades, ahorita las comentamos un poco también. Le dice en teoría el sujeto, perdón, en el ser y el acontecimiento, le dice hay un punto de exceso siempre en la situación. En una situación siempre hay algo así como un elemento que no termina de cuajar en la estructura y que está errando, usa esa palabra, ¿no? Está ahí como circulando en la situación con el riesgo siempre de echar a perder la estructura, ¿no? Y eso abre la posibilidad de que en una situación dada, es decir, en una manera específica de organizar al ser, se produzca lo impensable para la situación, ¿no? Se produzca algo que arruina la estructura y nos hace pensar que, para decirlo, parafraseando a los zapatistas, que otra estructura es posible, ¿no? Que otro mundo es posible, que otra situación es posible, para decirlo en términos de el ser y el acontecimiento uno. Pero entonces viene como algo así como una división disciplinaria del trabajo, ¿no? Las matemáticas piensan al ser y la filosofía piensa al acontecimiento. Porque entonces cuando hay una estructura del ser que busca como consistencia en la manera en que se presenta al ser, esta multiplicidad pura se traduce por una cuenta por uno, está siempre el riesgo de que esta estructura falle, como decía, el ser como múltiple puro es inconsistente en relación a cualquier estructura, entonces está la posibilidad del acontecimiento. Y esta posibilidad la puede pensar la filosofía por sus propios términos. Incluso podríamos decir que esta posibilidad del acontecimiento no puede ser formalizada matemáticamente. Ese es un aspecto filosófico que tiene que, o sea, es como el reto de la filosofía. Le dice en el ser del acontecimiento, en la introducción, dice, esta formulación de las matemáticas son ontología que suenan como una derrota de la filosofía, como, híjole, pues ya, ¿qué hacemos los filósofos y los matemáticos hacen la labor más importante de la filosofía, que es la ontología? La filosofía primera, ¿se acuerdan? Que era la expresión que se popularizó con Aristóteles. Pero digamos que lo que agrega Badiou es que esa formulación lo que hace en realidad es delimitar el inicio de la filosofía. O sea, si las matemáticas ya hacen esa chamba de hacer ontología, la filosofía lo que tiene que hacer es
una teoría del acontecimiento, una teoría del sujeto. Tiene que ver sujeto y acontecimiento. Ahorita les explico cómo, ¿no? Incluso lo llega a decir de manera un poquito irónica, quizá. No sé si esa ironía se la estoy poniendo yo, pero si el ser, si la ontología es el pensamiento del ser en tanto ser, desde Aristóteles, la teoría del acontecimiento se trata de, usa este como medio trabalenguas, lo que no es, lo que no es ser en tanto ser. Es decir, digo, esto es como traducción mía, pues la excepción. Tiene que ver con la lógica de la excepción, el acontecimiento. El acontecimiento como término filosófico en Badiou no es cualquier cosa que pasa, ¿no? A veces le damos esta palabra a la expresión en un lenguaje coloquial, ¿no? Un acontecimiento, pues es cualquier cosa que ocurra, ¿no? En Badiou no es esa la caracterización, ¿no? La palabra événement, ¿no? Como event, le dicen en inglés, o acontecimiento, como se traduce al español, tiene que ver con esta cosa que se supone que no tendría que pasar, pero pasó, ¿no? O no se esperaba que pasara y pasó. No es así de sencillo, ahorita vamos a ver por qué, pero tiene que ver con eso, con una excepción, con una irrupción de algo que pues no veíamos venir, ¿no? Que no era pensable desde la lógica de la situación y su cuenta por uno, desde la lógica de una estructura determinada en un momento dado y en un lugar dado. El acontecimiento es lo que no es ser en tanto ser en esos términos, ¿sí? Irrumpe como posibilidad en donde parecía imposible. Piensen, por ejemplo, en, yo creo que aquí el caso más concreto, ahorita vamos a ver que pues hay en Badiou como 4 ámbitos en donde el acontecimiento es posible, ¿no? La política, bueno, lo dice en la lectura, ¿no? Ya se lo toparon. La política, el arte, la ciencia y el amor, ¿no? Un buen ejemplo quizás sea la política. En una situación dada hay una organización social, hay una división de trabajos, de clases sociales, una manera de organizar la producción, de circulación y consumo de mercancías también, de organizar la cultura en un momento determinado, etcétera, ¿no? Hay un mundo, como dice en Lógicas de los Mundos. Hay un mundo que nos, que nos permite darle sentido a nuestras vidas, ¿no? Y que asumimos de pronto como, casi como si fuera incambiable, ¿no? O sea, como nos da la impresión de que ese es un sistema que está operando ahí y pareciera como no, que no tenemos oportunidad de tener otro, ¿no? Sin embargo, lo político tiene que ver con esa experiencia, con la experiencia de la irrupción de esa posibilidad. Ojo con la palabra que uso, de esa posibilidad. Parece imposible y de pronto se abre como un boquete en esa estructura. Y abre la posibilidad de organizar un nuevo mundo. Al interior mismo, por eso se acuerdan que el tercer volumen de la serie se llama La inmanencia de las verdades, ¿no? Porque está diciendo, al interior de un mundo se gesta la posibilidad de un nuevo mundo. No es una cosa que viene afuera, que es externa al mundo, sino interviene al interior de un mundo y una colectividad, por ejemplo, y organiza la posibilidad de una nueva sociedad. Ese es un caso concreto del ámbito del acontecimiento, ¿no? Y repito aquí, o lo conecto aquí, lo que al principio decía en torno a el momento de estos años en que está escribiendo esto. Está escribiendo esto en años de el hurra hurra del neoliberalismo, ¿no? De Margaret Thatcher diciendo que no hay alternativa. El there is no alternative, el famoso, tan célebre de Thatcher, ¿no? No hay más que el mundo neoliberal, podríamos traducirlo, ¿no? Ese es el mundo en el que está escribiendo esto. Un mundo que se declara
como el único posible, ¿sí? Como el que no tiene más alternativa. Es decir, el del triunfo del capitalismo globalizado. Está escribiendo eso en este contexto, en el contexto de la derrota política, de los años oscuros, de la contrarrevolución, ¿no? Entonces está fundando las bases de un pensamiento filosófico que le dé cabida al acontecimiento. Lo mismo para la ciencia, el arte y el amor, pero en este caso concreto la política creo que va por ahí, ¿no? Bueno, aquí van apareciendo como otras palabras un poquito más técnicas. No sé si técnicas es la palabra, pero sí como técnicas filosóficas al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces entonces una teoría de la verdad. Pero es una teoría de la verdad como, digamos, como que reconoce, esto es muy hegeliano también, esto lo encuentra uno en Hegel bastante, eh, que reconoce una cierta como paradoja se intenta sintetizar. ¿Se acuerdan que en el documental lo dice así? De hecho es como bastante útil esa referencia. En una parte dice, es que el filósofo está frente, lo acabo de decir, pero lo quiero ampliar un poquito, ¿no? El filósofo trata de resolver, no sé si dijo paradojas, contradicciones, una palabra usó, ¿no? Eh, y son contradicciones que no se pueden resolver, pero el filósofo las intenta resolver. Y al hacerlo, entonces apunta, dice un poquito más adelante en ese mismo fragmento del documental, apunta al absoluto. El absoluto es esa posibilidad de la síntesis de estos dos opuestos, ¿no? Contradictorios. Bueno, la verdad es bastante con eso. ¿Por qué? Porque el acontecimiento como concepto se define por la posibilidad, por eso les dije que subrayaran esa palabra, la posibilidad de, digamos, de introducir una verdad en el mundo. Es una posibilidad, no es garantía, pero se abre el boquete que decía hace ratito, ¿no? Y esa verdad que se introduce en un mundo, entonces se introduce como novedad. Esa es la palabra acontecimiento, pues en los términos en que dije hace ratito, pues se conecta con esta idea de lo nuevo, lo que no veíamos venir y vino, ¿no? O sea, con esta como irrupción de lo que no parecía posible. En el documental habla del 68, ¿no? O sea, de pronto antes del 68 parecía imposible que los estudiantes y los trabajadores se organizaran en conjunto. Se atomiza la sociedad en una cuenta por uno de una situación que separa y administra a estas multiplicidades, ¿no? Pero de pronto se abrió la posibilidad de que obreros y estudiantes y otras figuras entraran y organizaran a la sociedad, o buscaran organizar, por eso lo de la posibilidad. Eso, el 68 fue un acontecimiento político porque abrió esa posibilidad. Que lo haya logrado es otra cosa, ¿no? O sea, porque finalmente se dio la derrota, los años oscuros, la contrarrevolución y demás. O sea, Badiou mismo estaría completamente de acuerdo con ese diagnóstico. El 68 fracasó, ¿no? Pero fue un acontecimiento porque abrió esa posibilidad de reorganizar la sociedad de manera completa, radical, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar es que esa verdad que se introduce como posibilidad en un acontecimiento tiene el carácter de novedad, tiene el carácter de, pues, acontecimiental. Le gusta usar esa palabra complicada, ¿no? Hay un carácter acontecimiental de las verdades, ¿no? Porque emergen en una situación o en un mundo determinado. Son inmanentes, dice en la inmanencia de las verdades, ¿no? Emergen adentro mismo del mundo, pero como una excepción a él, ¿no? Así son las verdades, tienen esa capacidad, pero son verdades. Y como sabemos, esto claramente es una posición filosófica, pues las verdades son eternas, universales y absolutas.
Esa es la gran paradoja del concepto de verdad. La verdad emerge y es eterna. Es nueva es nueva y eterna. Digamos, emerge y es universal. Es completamente singular y al mismo tiempo es absoluta. Ese es, digamos, como el ámbito de acción del filósofo. Resolver, pensar, más que resolver, ¿no? Pensar esta contradicción. Y no solamente del filósofo, esa es una cosa bien curiosa, ¿no? Parece que Badiou luego está interesante porque yo siento, no sé si ustedes lo están viendo así, pero yo siento que Badiou tiene una apuesta filosófica muy ambiciosa, ¿no? Yo siento que probablemente es el filósofo más importante vivo ahorita, ¿no? Ese sería, me quedé pensando, ¿no? Como si podría decir algo así, yo creo que sí, ¿eh? Yo diría que podríamos hablar de Badiou como el filósofo más importante vivo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero a lo mejor sí reconocen, aunque no este punto, pues la ambición filosófica que está tratando de pensar aquí. Pero lo curioso es que esa ambición filosófica tiene como punto de partida, de pronto, premisas, axiomas, quizá podríamos decir, usando el vocabulario, pero filosóficos, que parecen declarar la derrota de la filosofía, ¿no? O sea, ya dije acá, ¿no? Matemáticas son ontología, entonces parece como dice por acá, ahí, les voy a leer, estaba releyendo en la noche también, dejen ver si lo encuentro rápido, una cita. Dice aquí está, en el ser y el acontecimiento, en la introducción, dice, página 17, dice, el despecho filosófico proviene únicamente de que, si es exacto que son los filósofos quienes formularon la cuestión del ser, no son ellos, sino los matemáticos quienes respondieron a ella. Hay un despecho filosófico, casi como una, ¿cómo decirlo? Como un cierto rencor a los matemáticos, ¿no? Se quedaron con la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? Y lo agregan. Todo lo que sabemos y lo que podríamos llegar a saber del ser en tanto ser, se dispone por la mediación, teoría pura de lo múltiple, en la historicidad discursiva de las matemáticas, ¿no? Entonces, es porque hay una teoría de lo múltiple basada en la teoría de conjuntos que las matemáticas son capaces de ser ontología. Aunque ya dije, ¿no? Aunque no lo sepan, pero ese despecho filosófico es el que quería subrayar, ¿no? Bueno, hay otro despecho filosófico acá, ¿no? De otra naturaleza, ya no con las matemáticas exactamente. Y el despecho filosófico podría ser formulado así. El filósofo quiere pensar las verdades. Acá era el ser, y el despecho filosófico es con las matemáticas, porque las matemáticas son ontología. Pero acá está otro problema. Se supone que el filósofo es el sujeto por excelencia que piensa las verdades. Pero acá hay otro despecho filosófico porque Badiou dice, casi como repito, casi como una, no sé si axioma, pero sí como una premisa filosófica que funciona como punto de partida de su ambición filosófica, aunque irónicamente, porque es una premisa que pareciera una derrota a la filosofía. Dice, y las verdades no las produce el filósofo. El filósofo no es capaz de producir verdades. Las puede pensar, pero no producir. Las produce, aquí ya no son las matemáticas, ya quedó claro que aquí en este campo ya no estamos en el campo de las matemáticas. Las produce la política, el arte, la ciencia y el amor. Y ese es el punto de partida de Badiou. Badiou quiere fundar una nueva filosofía a partir de una imposibilidad de la filosofía. La filosofía no produce verdades. La filosofía, como va a decir en uno de sus libros, se llama Condiciones, uno de sus libros, la filosofía está condicionada a otros campos.
no puede existir si no hay esos campos. Por eso insiste tanto en el manifiesto por la filosofía, en el inicio de la filosofía. No habría inicio de la filosofía si no hubiera antes matemáticas, arte, política o ciencia. Digamos que en el mundo griego, digo, todo esto como también puede ser discutible, sobre todo desde un enfoque de colonial, como vimos con Dussel y demás, pero bueno, así lo planteaba Diu, ¿no? O sea, si reconocemos que la filosofía emerge como novedad histórica en Grecia, se debe a eso, a que los griegos ya tenían matemáticas, política, arte y amor, y tenían pensamiento sobre esas verdades. Se producían verdades artísticas, políticas, científicas, amorosas, y eso permitió la emergencia de la filosofía. Porque el filósofo piensa las verdades, simplemente que no las produce, ¿no? En el manifiesto usa la expresión de les da una acogida, ¿no? Les da como una guarida y las reconoce y les trata de sacar consecuencias también, ¿no? Las lleva como a su extremo, ¿no? Y trata de reconocer cuál es cuál es la lógica de esas verdades, ¿no? A dónde nos llevan. Por ejemplo, en la política nos llevan al comunismo, ¿no? O sea, como concepto filosófico, el comunismo es la verdad de la política. La posibilidad de reorganizar la sociedad entera sin clases. Esa es una posibilidad política que el filósofo tiene que pensar. O sea, no la produce esa verdad, la produce históricamente la colectividad humana, ¿no? La produce como posibilidad. Incluso llega a decir, es que el comunismo, aunque la asociamos a Marx, uno lo puede reconocer a lo largo de la historia. O sea, la posibilidad comunista, como le va a decir en uno de sus libros, La hipótesis del comunismo, ese es el título de uno de sus libros, La hipótesis comunista se llama el libro. Esa hipótesis ha sido formulada en distintos mundos, en distintas épocas, pues, ¿no? Y contextos, como hipótesis, ¿no? A veces fracasa, bueno, ha tenido como mayor o menor éxito, quizá podríamos decir, pero uno lo puede reconocer, por ejemplo, en Lógicas de los Mundos hay un análisis muy, muy interesante sobre Espartaco, ¿no? Era un esclavo en el Imperio Romano que quiso organizar a todos los esclavos para liberarlos. Se fue recorriendo toda la península de Italia. Cuando él ya se había liberado y ya quería regresar con su familia, en donde ahorita creo que es como Rumania, no me acuerdo exactamente de dónde era, o sea, no, como ya modernamente le decimos así, ¿no? Pero era como por ahí, como de Europa del Este, ahí lo esclavizaron y luego lo llevaron hacia el sur de lo que ahora es Italia. Y se liberó, entonces ya él casi iba camino a su casa, ¿no? A regresar con su familia. Y empezó a organizar, o sea, se dijo, no, es que esto está mal, ¿no? O sea, esto no es la manera de organizar a la sociedad. Y empezó como pueblo por pueblo a liberar esclavos, ¿no? Y armó un ejército muy, muy grande que puso en aprietos al Imperio Romano. Es decir, puso en aprietos una situación que parecía ya como invencible. Parecía un Goliat. ¿Cómo le vas a ganar al Imperio Romano tú, un mendigo esclavo que te acabas de liberar, ¿no? O sea, parecía imposible. Y de pronto se abrió esa posibilidad. Bueno, fracasó, lo asesinaron finalmente, ¿no? Pero realmente hubo el riesgo de que el Imperio Romano se viniera abajo por una revuelta de esclavos. Esa fue una posibilidad. Bueno, Badiou dice es que esa posibilidad era la posibilidad comunista, ¿no? La abolición del sistema de clases y que en este caso era un sistema de clases esclavista, ¿no? En el mundo moderno, capitalista, pues es la organización obrera, ¿no? El proletariado, decía Marx, ¿no? Insisto en lo político porque creo que es el que mejor nos puede dar como este sentido, no sé, a lo mejor el arte también, los cuatro, ¿no? Pero me gusta ese que siento que le pone mucho el énfasis de esa paradoja entre singularidad y absolutidad de las verdades, entre, digamos, como su carácter histórico y novedoso y su carácter eterno, ¿no? Todas esas oposiciones están, me parece, bastante bien articuladas en el ámbito político. Y además, o sea, esa es la idea,
Badiou, otro modo en que pude, disculpen, en que pude comenzar esta clase tenía que ver también con esta manera de pensar la política en el neoliberalismo que a Badiou les desespera muchísimo, que tiene que ver con que cada quien tiene sus verdades, ¿no? O sea, como relativizar la verdad, pensar, por ejemplo, que si tú formas parte de una cultura, es imposible que conozcas cualquier aspecto, incluso mínimo, de la otra cultura o de otro grupo social, porque cancela la vida política en su dimensión universal, ¿no? O sea, en la posibilidad o sea, dice Badiou en el documental, ¿no? No quiere decir esto que el filósofo no reconozca la diversidad de culturas, de formas de identidad y demás, pero no es lo único que hay, ¿no? Como dicen en Lógicas de los Mundos al inicio, en el prefacio hay, hay cuerpos y lenguajes, efectivamente, y eso es lo que todo el mundo nos dice, desde la UNESCO hasta la filosofía posmoderna, ¿no? Pareciera que no hay más que cuerpos y lenguajes, dice Badiou. Sin embargo, hay verdades, ¿no? Y las verdades tienen que ver con la irrupción de algo que en una situación determinada, que te decía que nada más hay individuos y sus culturas, cuerpos y sus lenguajes, como le quieran traducir, ¿no? De pronto se abre la posibilidad de una verdad universal, ¿no? Que reorganice, digamos, el mundo entero alrededor de esa verdad. Entonces, otra concepción que se desprende de esta es la de la fidelidad. Que la toma un poco de... Hay un tema aquí que a lo mejor no nos alcanza, no alcanzamos a profundizar, pero hay una relación muy curiosa entre Badiou y la religión. Ojo que no mencioné la religión entre estos ámbitos en donde opera la verdad, ¿no? Pero eso no significa que no le interese la religión. Badiou es ateo e intenta fundar una filosofía atea, ¿no? O sea, básicamente, cómo pensar al ser sin pensar a Dios, ¿no? Sin darle una respuesta, como decía Heidegger, ontoteológica, ¿no? De algún modo es heideggeriano por esa vía, ¿no? O sea, cómo pensar al absoluto sin Dios, cómo pensar la eternidad sin Dios, cómo pensar el ser sin Dios. Esa es constantemente la preocupación filosófica de Badiou. Entonces, casi que lo pone a la religión como enemiga en cierto sentido, ¿no? Sobre todo como el monoteísmo. Pero, por otro lado, y esto creo que se parece un poco a Zizek, es bastante, o sea, se acerca bastante al cristianismo, ¿no? Incluso al catolicismo en específico. Ya saben que Francia, pues, se emparenta bastante con México, por ejemplo, por eso, porque es una sociedad católica. No, Inglaterra y Estados Unidos, pues es protestante, ¿no? Pero Francia, España y, bueno, los países latinoamericanos colonizados por estos países, pues se caracterizan por el catolicismo. Pero la relación entre Badiou y la religión es complicada porque de algún modo reconoce que la religión pareciera que tiene toda la estructura para pensar el acontecimiento, la verdad, la fidelidad de esa verdad, simplemente que no es una verdad la que se pone en juego en la religión. O sea, organiza todo alrededor de eso, pero no tiene fundamento como verdad. Esto ha sido un debate muy complicado, no me voy a meter ahí, pero si quieren entrarle un poco, sugeriría que lean un libro que además es bastante breve y sencillo, ¿no? Como otro de los libros que pudiera sumar, además del Manifiesto por la Filosofía, como lectura introductoria, es ese, se llama San Pablo, fundador del universalismo. Bueno, hay una primera cosa que conviene subrayar para no hacernos bolas con la expresión de verdad, ¿no? Yo diría que, bueno, efectivamente, bueno, es una palabra central en la filosofía, claramente, ¿no? Pero, y uno podría pensar, híjole, está complicado como definir a la verdad, sabiendo que, pues, siendo una palabra tan usada por la filosofía, tiene muchas definiciones, ¿no? Lo que pasa muchas veces, ¿no? Depende a quién le preguntes, de qué filósofo estamos hablando, pues se entiende una cosa o la otra. Bueno, sí, de cierta manera sí, pero por otro lado también yo creo que podemos ver que hay
dos grandes tradiciones para pensar la verdad. La primera tradición que se abre en la filosofía es la que podríamos caracterizar como la aristotélico-tomista, ¿no? Aristóteles y Santo Tomás, y que a grandes rasgos argumenta que la verdad es una adecuación, esa es la palabra clave, entre el intelecto y la cosa. Esa es la famosa definición, ¿no? Hay una expresión en latín para decir todo esto, pero bueno, mejor se las digo en español, ¿no? La verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa, entre lo que pensamos y lo pensado, entre lo que podemos formular, incluso como a nivel lingüístico, una oración que corresponda con la realidad. Eso podemos decir, es verdadero, claramente, porque hay una correspondencia, hay una adecuación entre una formulación, entre un pensamiento, entre un enunciado y la cosa, y la realidad, etc. Esa es una manera de pensar la verdad, ¿no? Que no solamente tiene sentido filosófico, a grandes rasgos es el sentido que se usa del término en la ciencia. La ciencia intenta generar, por ejemplo, fórmulas matemáticas que correspondan con la naturaleza, ¿no? La manera en que se organiza la naturaleza. Entonces, digamos que hay una suposición metafísica en la base de la ciencia, que es la suposición de que la verdad consiste en la adecuación entre el intelecto y la cosa. La adecuación entre el pensamiento, entre el enunciado, no solamente lingüístico, puede ser matemático, y la realidad, la naturaleza, ¿no? Esa es una manera, una tradición como muy robusta además, ¿no? De pensar a la verdad y casi de sentido común. Muchas veces cuando usamos la palabra en el lenguaje coloquial, la palabra verdad, nos referimos a esto, ¿no? Esto pasó, esto no pasó. Entonces, si yo digo un enunciado que corresponda con lo que pasó, eso es verdad, ¿no? Así de simple, ¿no? Bueno, Badiou no obedece a esa tradición. Obedece a otra que también es bastante amplia, ¿no? Y bastante extensa, pero que entiende a la verdad no en términos que a grandes rasgos podríamos llamar proposicionales. O sea, no se trata de enunciados, formulaciones o fórmulas, incluso matemáticas, que se adecuen, correspondan con la realidad. Esa no es la definición de verdad en Badiou. La verdad en Badiou tiene que ver con una verdad que se entiende como procedimiento. Hay un procedimiento que no puede ser reducido a un enunciado y que sin embargo podemos considerarlo como verdadero. Se pone en juego ahí una verdad que interpela al sujeto y lo hace actuar de cierta manera. Es que esto es lo que tiene que ser, ¿no? Hay como una verdad que nos empuja a por ejemplo, una transformación individual, social, teórica, estética, ¿no? O sea, les estuve barajeando las cuatro, ¿no? O sea, amor, política, ciencia, arte, ¿no? Eso es una verdad para Badiou. Y no es el único que tiene un sentido de verdad como procedimiento. Incluso hasta hablando de religión, ¿no? Hasta en la teología cristiana, no sé si tuvieron formación religiosa, pero se acordarán quizá, incluso si no la tuvieron, ¿no? Como en el Evangelio, ¿no? La verdad no me acuerdo cuál Evangelio, pero Jesús llega a decir, en traducción ya como latina, ¿no? Y que nos pasamos al español, no sé cuál podría ser la formulación original, pero dice Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice verdad. Y ese es el sentido de verdad que de algún modo, esa es como la tradición a la que responde Badiou, tiene que ver con ese camino que es verdadero, ¿no? Tiene que ver con ese procedimiento que nos lleva a la verdadera vida. La expresión verdadera vida es clave para lógicas de los mundos. Así termina el libro, ¿no? Con una reflexión sobre la verdadera vida. La verdadera vida es la que responde a la verdad, a la que corresponde a la verdad, ¿no? Entonces la cuestión de la correspondencia no es con la realidad, ¿no?
es con esta como cosa que parecía imposible, pero sabemos que se puede lograr, ¿no? Que nos interpela y nos jala como a hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, respecto a las injusticias políticas, ¿no? Bueno, les traje una cita de Lógicas de los Mundos, que es un poco curiosa, porque acabo de decir que hay 4 tipos de acontecimiento, como le dicen en el serie de acontecimiento, le dice, hay 4 procedimientos genéricos, esa es la expresión que utiliza ahí, o sea, la verdad como procedimiento genérico en el sentido de que puede ser replicado por cualquiera, ¿no? O sea, en la medida en que somos capaces de tener subjetividad, uno puede, digamos que participar de estos procedimientos, ¿no? Sin embargo, la cosa es un poquito más complicada en términos de cuántos procedimientos genéricos puede haber. Lo dicen Lógicas de los Mundos así, ¿no? Hay quizás, diremos, una infinidad de tipos de verdades. Ojo aquí, ¿no? Hay quizás, diremos, una infinidad de tipos de verdades. Pero nosotros, los hombres, los seres humanos, solo conocemos 4. Es curiosa la formulación, ¿no? Incluso creo que lo dice un poquito más abajo, no les traje la cita completa, pero dice, pues es que en realidad pueden inventarse otros, simplemente que históricamente hemos dado cuenta de 4 procedimientos, que además no son, digamos que se inventaron, o sea, no es de que siempre el ser humano tuvo la capacidad del procedimiento científico, artístico, político o amoroso. Incluso dice, no todas las culturas han tenido las 4 posibilidades, no todos los mundos, como lo dice él, han tenido las 4 posibilidades de la novedad científica, la novedad artística, la novedad política, la novedad amorosa, ¿no? El acontecimiento amoroso, político, artístico, científico, no es algo que esté, digamos, como que haya irrumpido como posibilidad en todos los mundos, ¿no? Pero históricamente ha habido esos 4 procedimientos. Podría haber más, pero bueno, dicen nosotros los hombres solo conocemos 4. Bueno, me gustó la cita como para... Se parece bastante a la formulación de Spinoza, ¿no? Podríamos incluso parafrasearlo. Ay, quizás diremos, diría Spinoza, ¿no? Infinitos atributos de la sustancia, ¿no? Pero nosotros hombres solo conoceremos 2, ¿no? Dicen en la ética. El atributo de pensamiento y el atributo de extensión. Entonces, bueno, hablemos de esos, ¿no? Me recuerda mucho a esa formulación acá Badiou, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es? Voy a ponerlos acá, política, arte, ciencia. ¿Cuál es la verdad que se pone en juego en estos 4 procedimientos? En la política, el comunismo. O si lo queremos poner un poco más, la hipótesis comunista. A veces no se le dice así, a veces no se usa esa palabra, ¿no? Espartaco no tenía la palabra comunismo, pero lo que estaba haciendo era poner a prueba la hipótesis comunista. Y esa es una verdad eterna. Todos los mundos son capaces de esa posibilidad, de la posibilidad de serle fiel a esa verdad. La verdad de que el comunismo es posible. Entonces, por eso es un procedimiento, porque no es algo que uno pueda decir, es verdadero porque lo formulé en un enunciado. Uno lo tiene que hacer real, ¿no? Lo tiene que hacer como procedimiento. Procedimiento que se declara imposible, pero que uno intenta abrirla como posibilidad, ¿no? Esa es una formulación. El arte consiste a grandes rasgos en la posibilidad de una nueva forma estética. Incluso hasta lo pone en casi como una formulita en Lógicas de los Mundos. Dice,
Lo que en un mundo dado parecía informe, parecía como no tener una forma estética, se inventa como forma, ¿no? Piensen, por ejemplo, quizás es el ejemplo más claro en el arte de las vanguardias. Las vanguardias fueron muy hábiles para pensar esto, ¿no? Para pensar la experiencia de algo que pensábamos que no era arte, pero se vuelve arte, ¿no? Eh, el caso que le interesa en particular es el de Schoenberg. La música de Schoenberg, para la situación de la música clásica, uso la palabra de hace ratito, no era música, ¿no? Porque él expone la posibilidad, incluso teóricamente, porque escribe sobre ello, además de componer musicalmente, abre la posibilidad de una cosa que le llaman la música atonal. Y yo no soy experto en este punto, pero entiendo que más o menos plantea la posibilidad de un tipo de composición musical que no tenga una como nota de base a la que vuelve para generar ciertos como ritmos, cadencias. La verdad es que aquí hablo un poco con bastante ignorancia, ¿no? Pero más o menos entiendo esto, que la música clásica se había fundado en la suposición de que tenía que tener una base tonal, es decir, un tono que funcionara como base de la composición en la medida en que se puede volver a él para generar la cuestión rítmica en la composición. Schoenberg abre la posibilidad de la música atonal, una música que no tenga base tonal y que tenga una secuencia de tonalidades que no corresponda pues con esta necesidad de volver, ¿no?, a un tono base. Entonces es una música experimental, ¿no? Con, digamos, secuencias muy complejas y parecen caóticas, ¿no? Pero Schoenberg intenta, junto con los demás que le siguieron la cura, organizar ese mundo, ¿no? El mundo de la música atonal, ¿no? Dodecafónica le dicen también, ¿no? Creo que no son sinónimos, pero más o menos. Y en ese sentido, dice, bueno, es un acontecimiento, pero es eterna y absoluta en la medida en que ya digamos que es una cosa extraña lo que decía de la paradoja de la verdad, ¿no? Porque es nueva y eterna y absoluta simultáneamente. Emerge porque siempre estuvo esa posibilidad. Es algo que a lo mejor podemos ver solamente retroactivamente, quizá, yo le estoy metiendo un poco mi cuchara aquí, pero emerge y ya es una posibilidad que tiene la música forever and ever, ¿no? Pero de algún modo podríamos suponer que siempre la tuvo, simplemente que Schoenberg le dio lugar en el mundo. Estaba en el ser, pero no en el mundo, ¿no? Y organizó un mundo nuevo, enteramente nuevo, que pensara que la música atonal no es informe, es una forma estética. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos pensar una verdad en el arte. La verdad en la ciencia, podríamos decir que esa puede ser, no estaré tan seguro porque habría varias formulaciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, es eterno. Emerge como teoría matemática en el mundo griego, ¿no? Pero es eterna en la medida en que siempre aplica. O sea, uno puede estar en una cultura completamente distinta a la del mundo griego y el teorema de Pitágoras funciona. Ese creo que así se podría plantear a grandes rasgos en el ámbito de la ciencia. No sé si como la palabra fórmula sea la más adecuada, no estaré tan seguro, ¿eh? Aquí, fórmula quizá. Una nueva teoría científica que le dé sentido a cierta formulación científica también, ¿no? Ahí tengo mis dudas, no estaré tan seguro. En el amor, dice, incluso lo dice en el manifiesto, lo leyeron creo que por ahí, es la posibilidad del dos. Ah, y en el documental lo menciona así también. El dos como verdad. Y es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque dice, no es el dos como suma de uno más uno. Es como un dos con D mayúscula, ¿no? Porque pareciera que es un dos, pero que es un uno también, ¿no? Es como esa paradoja, esa tensión entre el uno o los uno, o sea,
los amantes, ¿no? Que en la medida en que se aman, componen un dos. Es decir, ponen un mundo común, un mundo que les es común a solo ellos dos. Es, digamos, como de los 4 procedimientos, pues el más íntimo, claramente, ¿no? Corresponde con la vida de dos singularidades, como dice en el documental, infinitamente diferentes y que, sin embargo, componen una unidad que es un dos. Esa como cuestión de la tensión entre el uno y el dos, esa es la verdad eterna del amor. Que en realidad no tenemos certezas de que sean verdades absolutas, pero aún así tenemos que, digamos, como hacer la apuesta, tenemos que tener esta fidelidad, este salto de fe, ¿no? Y decir, es que esto es posible, ¿no? Es posible esta verdad como algo eterno en la experiencia humana, ¿no? Yo creo que algo parecido se puede hacer de las fórmulas científicas. Se busca tener esta ambición, ¿no? Esta ambición de eternidad de las fórmulas. Ese sería mi primer comentario sobre ese caso. Sobre el caso de Pitágoras y la geometría, y también del 1 más 1 que comentaba, que es creo que paralelo, se parece bastante a lo que decía de Schoenberg. Schoenberg no refuta la música tonal, sino la regionaliza. Es como la relación entre geometría euclidiana y no euclidiana. Básicamente, Schoenberg es el que inventa la geometría no euclidiana en la música, ¿no? O sea, metafóricamente, pues, ¿no? O sea, abre un mundo entero en la composición musical que entonces reconoce el carácter, un cierto tipo de eternidad en la música tonal, pero también otro cierto tipo de eternidad en la música atonal, ¿no? Uso la expresión de cierto tipo porque es spinosiana, Spinoza hablaba de eso, ¿no? La posibilidad de tener una experiencia de cierto tipo de eternidad. Bueno, la experiencia es curiosa, la expresión es curiosa, perdón, y creo que se trata un poco de esto.